Amigos de Triple R, audiencia del canal 15.1 del grupo B15, paisanos y amigos de Chicago que nos escuchan a través de la radio pública. Zacatecas vive un dramón, está en una situación terrible y me da mucho gusto saludar en esta tarde a nuestro invitado, al doctor Jorge Miranda, presidente municipal de la segunda capital o de la segunda ciudad más peligrosa de México, según México Evalúa. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, Paco, como siempre, un gusto estar aquí contigo. Y bueno, pues saludando a toda la gente que nos escucha, efectivamente, en un escenario sumamente complejo. Nos han tocado tiempos muy complejos para gobernar. Yo lo he dicho desde hace bastante tiempo, ni en mi peor pesadilla me hubiera imaginado que el clima de violencia se fuera a agudizar a los niveles que lo estamos observando. Hoy el clima de violencia envuelve prácticamente a muchas regiones en el país y pues lamentablemente nuestro estado y la capital no es ajeno. Sin embargo, al mal tiempo, buena cara, la memoria colectiva luego a veces es corta, pero hay que recordar cómo estados como Tamaulipas, como Chihuahua, como Baja California, pues vivieron momentos muy aciagos y que hoy pues gozan de mejores niveles de seguridad. Nosotros confiamos con este último movimiento que se hizo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Digo, será ingenuo pensar que con el cambio de secretario las cosas van a mejorar de un día a otro de manera Al contrario, sensible. Al contrario, llegó él, mataron a 8. Y en Pinos ahorita están bloqueadas las carreteras. Sí, sin duda traemos ahí una situación compleja. Esto es un tema que nos afecta en la capital porque nos llamamos Zacatecas. Un incidente en Pinos, en Montescobedo, en Villa García, en Loreto, en cualquier parte del estado, pues por supuesto que es Zacatecas y por supuesto que nos afecta. Se han mejorado, pues digamos, algunos índices en materia delictiva, pero pues, sin duda mientras el estado en lo general no mejore, pues también la capital vamos a traer esta repercusión. El día de ayer nos reunimos con la mesa directiva de los bares en la capital, más tarde con los comerciantes del centro histórico y de algunas zonas de gran afluencia y bueno, pues hemos tomado ahí determinaciones muy importantes, trascendentes, que sin duda coadyuvarán a mejorar la seguridad en la ciudad. Pero me queda claro que este no es un tema solo del municipio. Tenemos que traer una gran coordinación y yo confío muchísimo en el Ejército Mexicano, en la Guardia Nacional y ojalá que ahora en este esfuerzo se sume también la Secretaría de Seguridad Pública para que en conjunto podamos mejorar la condición de seguridad que sin duda va de la mano con el tema de la percepción. A mí me queda claro que la percepción es realidad y la realidad es percepción. Hoy tenemos enfrente un gran compromiso con la ciudad, porque lo he dicho en muchos lugares, se lo he comentado incluso al gobernador del estado, con mucho respeto para nuestros hermanos de Fresnillo, pues la mina genera empleo, haya o no haya violencia, mientras los precios de los minerales en los mercados internacionales estén en niveles aceptables, ellos siguen produciendo. No es el caso de la capital, porque en la capital una gran actividad económica se genera a partir precisamente del turismo. Y hoy yo reconozco, porque he conversado con amigos, amigas, hoteleros, prestadores de servicio, dueños de restaurantes, pues hoy, por ejemplo, el tema de la ocupación hotelera está por debajo de los niveles que traíamos en la pandemia, imagínate nada más.
Entonces, hoy para nosotros sí es fundamental que blindemos la capital, que no permitamos que haya incidencia delictiva en el centro histórico, porque sin duda son empleos que se están perdiendo, son negocios que están cerrando y pues por supuesto que hoy estamos, imagínate nada más lo contrastante y lo paradójico. Estamos a punto de celebrar los 30 años de haber obtenido la nominación de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Tenemos una ciudad majestuosa, un centro histórico extraordinario y estamos ahorita en proceso de calificar 6 barrios mágicos. Imagínate nada más, o sea, de ese nivel es la trascendencia del acervo turístico, cultural, artístico que tiene nuestra ciudad y es increíble que por el tema asociado a la violencia hoy no podamos tener los hoteles llenos y no podamos ofrecer a nuestra ciudad a toda la gente que nos visita de todas partes del país, pero también de otras partes del mundo. Estará de acuerdo conmigo en que estamos viviendo una tragedia de inseguridad, la peor crisis de Zacatecas en su historia. Absolutamente. Absolutamente, no podemos tapar el sol con un dedo y creo que la mejor manera de poder atender este grave problema que hoy nos aqueja es primero aceptar que traemos una condición muy compleja en el tema de seguridad que nos obliga a replantear las estrategias y la manera en la que hoy estamos tratando el tema. Me parece, Francisco, si me lo permites, que hoy necesitamos que todas las voces de los medios de comunicación, de todos los zacatecanos bien nacidos, dentro y fuera del país, dentro y fuera del planeta, es decir, gente que están en otros países, sobre todo en la Unión Americana, hablemos bien de Zacatecas, pero por supuesto, para hablar bien de Zacatecas, necesitamos mejorar sensiblemente el tema de temas que hoy sin duda es el gran compromiso, que es el tema de la seguridad. 8 de cada 10 personas que viven en Zacatecas capital, se sienten inseguras. ¿Usted se siente inseguro? Yo no me siento inseguro, no. ¿O en Guadalajara? Vivo en la capital, tienen su casa, mi credencial de lector, tengo acreditado mi domicilio en Zacatecas. Siempre nos hemos conducido de manera muy discreta, incluso antes de la llegada de la Cuarta Transformación. Nunca hemos traído gente que nos vigile. Creo que el que nada debe, nada teme. Nosotros no traemos guaruras. Yo me siento seguro en la capital y yo le he insistido mucho al gobernador que necesitamos decirle a la gente lo que está sucediendo. Cuando hay un hecho de violencia, tenemos que decir qué es lo que está sucediendo en ese momento, porque los vacíos de información se llenan y a veces de manera lamentable con cosas fuera de la realidad. No es que se quiera criminalizar a nadie, pero sí necesitamos decirle a la sociedad para que esté informado de todos los hechos de violencia, por qué ocurren. Creo que esto sería un gran avance y generaría también una tranquilidad en la población. En la reunión que hubo para construir la paz, porque ya todos tenemos el diagnóstico de lo que está sucediendo, que estamos en medio de una gran crisis. ¿Qué propone Jorge Miranda para que se solucione esto? Bueno, mira, por ejemplo, el día de ayer que estuvimos en la reunión con la Asociación de Bares en la capital, tomamos algunas determinaciones de mucha trascendencia. Por ejemplo, ¿cerrar antes de las 2 de la mañana? Bueno, ser muy estrictos con los horarios que están establecidos dentro del reglamento que ya existe, pero establecer ya cámaras de videovigilancia en los accesos a los distintos bares en la ciudad con reconocimiento facial que estén asociados al C5 para que estemos observando
toda la gente que está accesando a los bares. Pero eso, las cámaras ayudan a resolver los delitos consumados, no a prevenir. Es en tiempo real. Es en tiempo real para que toda la gente que esté accesando a los bares se esté verificando dentro del C5 y podamos establecer... Así podemos ver a quién matan y quién mata. Ahí podemos ver desde que van accesando si va alguien que tiene, por ejemplo, algún antecedente criminal y que desde ese momento se pueda enviar la alerta y se pueda realizar el operativo correspondiente. Hemos también establecido que toda la gente que se contrata debe de revisarse sus antecedentes en las distintas plataformas para también corroborar que tenemos gente confiable, pero además celebrar convenios con la Universidad Autónoma de Zacatecas y con la propia Secretaría de Salud para que todos los trabajadores de bares en la ciudad se les haga el antidoping, porque hoy sabemos que por el solo hecho de consumir alguna sustancia ilícita puedes eventualmente correr algún peligro y ser también víctima de un daño colateral. Esas son las acciones que el día de ayer se determinaron en el corto plazo. Capital segura, así como tuvimos el año pasado Capital iluminada, pero bueno, este es un tema más de mediano plazo. Con los comerciantes del centro histórico también se determinaron cuestiones muy importantes que sin duda nos ayudarán a que mejoremos la seguridad en las distintas zonas en la ciudad. ¿Y no están ellos dispuestos a bajarle la actividad, el horario, quizá los días, como ocurrió en Michoacán con la ley azul? Sí, absolutamente. Ellos están ahorita pues en una condición compleja, económicamente hablando, hay que decirlo. O sea, venimos saliendo de la pandemia, de una situación económica muy dura y donde apenas estaban despegando los negocios y hoy nuevamente vivimos este retroceso derivado precisamente de la violencia. Hay que reconocer que parte de la violencia se debe al consumo de drogas. Ya no es el trasiego nada más, ya se disputan los mercados. ¿Y dónde es el consumo de drogas? Pues desgraciadamente en los bares, en los antros. Sí, traemos una descomposición social terrible, hay que decirlo también, sería muy ruin cargárselo todo al gobernador David Monreal. Hoy traemos un proceso de descomposición social de familias muy fuerte, traemos una fragmentación de los distintos carteles también desde hace muchos años y bueno, pues hoy estamos viviendo digamos el clímax de una violencia que jamás nos hubiéramos imaginado, como lo dije, ni en nuestra peor pesadilla en Zacatecas, pero que yo confío que así como lo vivieron otros estados en el país y que hoy viven una condición de seguridad, pues digamos en una condición más aceptable, pues pronto Zacatecas también podamos lograr. ¿Cómo se puede ser alcaldes, como calificó Mitofsky a Jorge Miranda, en una ciudad convulsionada por la inseguridad? Bueno, la gente hoy, Francisco, está muy informada. La gente sabe que al municipio, y no es que nos aventemos la bolita, pero constitucionalmente nuestras facultades y atribuciones son policía de proximidad, son los delitos del fuero común los que nos corresponden, los delitos de bajo impacto. Y bueno, desde que nosotros planteamos en nuestro Plan Municipal de Desarrollo para el primer año de gobierno, Capital Iluminada en su primera fase, pues por supuesto que ha sido grandioso. Antes nuestro servicio público mejor calificado era el servicio de recolección de residuos sólidos de basura, estaba calificado con 7.3 y bueno, yo quiero decirte que con Capital Iluminada hoy nuestro servicio público mejor calificado es el alumbrado público, trae una calificación del 87%, es decir, casi 9 de cada 10 capitalinos aprueban el programa bajo este precepto universal de que una ciudad mejor iluminada es también una ciudad más segura.
Teníamos increíblemente en la capital del estado luminarias de vapor de sodio que no solo son altamente contaminantes, no son amigas del planeta, sino que alusan muy poco, y se hizo de una manera muy inteligente. Se hizo un proyecto desde campaña donde no solo cambiamos a LED de última generación, con un nivel de luminosidad muy superior al vapor de sodio, sino que además el vapor de sodio estaba pegado al poste. Hoy tenemos brazos de 1,80 metros donde concluye la lámpara de LED de última generación, y esto hace que la iluminación se optimice al máximo. Esto ha generado un ambiente muy bueno en las colonias, pero además hoy hemos arrancado la segunda parte, que es alumbrar las callejuelas, los callejones, los lugares que por los temas interpostales nos quedaban todavía muy lejanos y oscuros. Hoy estamos metiendo postes en esos lugares y también luminarias. Pero además estamos ya trabajando en el centro histórico, Francisco. Hay que reconocer, hoy el centro histórico está en penumbras, porque esos faroles de hace 17 años, pues ya concluyeron con su vida útil y además son de vapor de sodio. Vamos a hacer una transformación del centro histórico, evidentemente cuidando que sea aprobado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, por la propia Junta de Monumentos Coloniales, pero en esto no hay que descubrir el hilo negro. Estamos ya observando experiencias exitosas en otras partes del país, como lo es San Miguel de Allende, como es la propia capital de Guanajuato, Mérida, Yucatán, Tlaquepaque, en donde la próxima semana, Francisco, tendremos ya las primeras pruebas de lo que será la nueva iluminación, no solo de los faros, sino también la iluminación escénica, que hoy solamente funciona el 30%. Es increíble que en la capital de Zacatecas tuviéramos vapor de sodio, pero por otro lado, qué bueno que le dejaron a Jorge Miranda esta posibilidad de modernizar toda la ciudad y que hoy estemos recuperando el brillo de nuestra ciudad. Pero además quiero decir algo de manera muy contundente. Lo hicimos sin endeudar al municipio, sin contratar a una empresa, a un tercero financiero interesado, sino que lo hicimos del propio ahorro del consumo de energía eléctrica. Y lo explico de manera muy rápida. El consumo promedio en la capital de energía eléctrica es de 4 millones de pesos. La generación del derecho de alumbrado público es de 2 millones de pesos. De tal suerte que se pagaban en promedio 2 millones de pesos mensuales por consumo de energía eléctrica. Hoy cae a la mitad del consumo, es decir, de 4 millones nos vamos a 2 millones de pesos. Con la pura generación del DAP se va a cubrir el consumo de energía eléctrica, de tal suerte que el municipio ya no va a erogar un peso a Comisión Federal de Electricidad, y ese recurso que tenemos presupuestado es el que estamos utilizando para pagarle al proveedor que ganó la licitación nacional y que nos ayudó en este contrato trianual a poder hacer el cambio de luminarias, reitero, sin endeudar ni comprometer al municipio. Esa me parece que es una media pedrada para... Jorge Miranda trae buena aceptación en la capital, pero no todos lo quieren. No se puede ser monedita de oro. Siempre hemos sido muy polémicos. Y Cuauhtémoc Calderón, expresidente municipal, no lo quiere, ¿verdad? Bueno, quiero comentarte... ¿Y esto de la iluminación es una pedrada para Cuauhtémoc Calderón? Pues no, la verdad es que no. Mira, yo primero quisiera decir que a lo largo de mi carrera, en los diferentes espacios de responsabilidad pública que ha ocupado Jorge Miranda, he tomado determinaciones muy duras. Yo siempre he sido un hombre polémico, porque tomo decisiones, asumiendo, por supuesto, la consecuencia de las mismas. Tú recordarás cuando existía la central de autobuses, se tomaron determinaciones duras, y hoy está ahí Plaza Bicentenario. Determinaciones que luego, por supuesto, pueden tener consecuencias. Con el amigo Toribio.
en paz descanse, con el señor Villa Toribio. Y bueno, también así como eso, el impuesto ecológico en esta segunda ocasión que me da oportunidad la vida de ser nuevamente secretario de Finanzas en mi estado. Siempre he sido un hombre polémico y es normal que luego decisiones que tomamos no caigan bien. En el caso de Cuauhtémoc, yo la verdad le tengo un gran respeto y afecto, lo puedo decir. Coincidimos en el 2013 como compañeros, yo compitiendo en el distrito número 1 de la capital, él en el distrito número 2 también de la capital, y yo no me tomo nada personal. Yo hoy entiendo que él y su grupo político tienen una ruta trazada y tienen una estrategia, y dentro de la estrategia, por supuesto que está a criticar al gobierno, y me parece que los que tenemos una responsabilidad pública tenemos que tener la piel gruesa, porque finalmente estamos sujetos al escrutinio de la población. Yo estoy muy acostumbrado a ello, nunca me tomaré nada personal y sé que toda la crítica que pueda venir tiene que ver precisamente con el desempeño que hoy tengo en esta responsabilidad como presidente municipal de la capital. Presidente, vamos a manejar un tema espinoso. ¿Le entramos? Adelante. Ahora que Ricardo Monreal habló con Alito Moreno, que se conoció que hubo un acuerdo entre ellos, se volvió la hipótesis de que Alejandro Tello vendió o entregó el gobierno del estado a David Monreal previamente. Usted estaba en finanzas. ¿Usted se dio cuenta de algún negocio entre Alejandro Tello y David Monreal antes de la elección? Absolutamente no. A mí me parece que el exgobernador es un hombre honorable, es un hombre decente, es un hombre educado, y yo creo que eso es la parte, digamos, de las historias urbanas que luego se cuentan. La gente finalmente tomó una determinación, y la determinación fue por un cambio de rumbo. Siempre las y los zacatecanos esperamos en los cambios de gobierno que las cosas mejoren en la situación económica, en la generación de empleo y por supuesto ahora sin duda por el tema de la seguridad. Yo he colaborado con muchos exgobernadores. Recuerdo un gobernador con el que colaboré, fui director de fiscalización, muy joven, apenas a los 22 años, el licenciado Arturo Romo Gutiérrez. Y bueno, yo recuerdo desde entonces cómo en Zacatecas a la gente le gusta la alternancia. El exgobernador Arturo Romo Gutiérrez fue quien más beneficios le dio a la clase trabajadora. Ahí nació un bono bimestral que permitía que los niveles de sueldo entre las categorías más bajas y las más altas se equilibraran. Apoyó con una serie de bonos como nunca en la vida yo lo había observado en la administración pública, y sin embargo la gente votó en ese momento por la alternancia. Cuando llega el doctor Ricardo Monreal, que era bueno, pues una opción muy fresca, un hombre sumamente inteligente, con un ánimo de cambio absoluto que pues cayó bien en la gente. A mí me parece que en Zacatecas, tú recordarás, fuimos de los primeros estados en el país en tener una alternancia, después de Baja California y de algunos otros estados, pero fuimos de los primeros. Hoy todavía sobrevive Coahuila, ¿no? Coahuila y estaba Coahuila, Hidalgo y el Estado de México, ¿no? Que bueno, creo que hoy también están ahí en elecciones muy, muy competidas. Entonces usted no vio nada sospechoso, no vio ningún negocio entre Tello y David Monreal. Porque me dicen en priistas que el delegado nacional del PRI le dijo a Tello, oye, no puede ser que Jorge Miranda vaya a ser candidato del Verde, ¿eh? Y que lo invitaron a ser candidato del PRI. Sí, efectivamente. Bueno, quiero comentarte
que a mí me parece que estas son historias urbanas que luego se entretejen, ¿verdad? Entre ahí pues la gente que hace política en el Estado, pero lo cierto es que hay, digamos, la sospecha de algunos exgobernadores que hoy se encuentran en embajadas muy prominentes, ¿no? Y podemos señalar algunos como Sinaloa, Quintana Roo, etcétera, pero Sonora, pero la verdad es que yo, el exgobernador, yo no lo veo en ninguna posición ni de embajada ni del gobierno nacional, y esto Pero me lo dicen único que demuestra... que nadie se mete con él, que dicen los neoliberales, los corruptos, dejaron el Estado hecho una triza, pero nadie dice, Alejandro Tello tiene responsabilidad. Bueno, es que es muy sencillo. A mí me parece que está el órgano técnico de fiscalización del país, que es la Auditoría Superior de la Federación, en donde, en mi caso, como conductor de las finanzas del Estado, no tenemos una sola observación. Hay muchas cosas que luego se mediatizan, que es parte del show, pero la verdad es que cuestiones concretas de a de veras, pues no hay una sola, ¿eh? Hubo una conducción muy responsable. Sí nos tocó enfrentar pues una deuda muy grande, pero yo debo de recordar que en el quinquenio de Alejandro Tello no se contrató un solo centavo de deuda de largo plazo. Y le ofrecieron ser candidato del PRI a Jorge Miranda y no quiso. Y, No solo del PRI, y también del PAN. Y Tello dijo, no, yo no puedo influir. Y ahí empiezan las suspicacias en el PRI. Dice, ¿por qué deja que su secretario de finanzas sea candidato de la oposición? Cuando el exgobernador Alejandro Tello me invita a ser su secretario de finanzas, yo le pido dos cosas. La primera, que me permita continuar militando en el Partido Verde, que en ese momento era el aliado pequeño del PRI, y lo aceptó. Y la segunda, que necesitábamos decir en qué condiciones estábamos agarrando la hacienda pública, justo para no responsabilizarte de temas que no te correspondían. Sí, el Verde era aliado del PRI, pero ya estaba en antecedentes, ya se sabía que iba a ser el aliado de Morena. Bueno, cuando nosotros finalmente, hay que recordar que en 2013 yo la busqué en el Partido Verde. En esta ocasión, tú recordarás que la capital estaba siglada para Morena y de pronto se sigla para el Partido Verde. Y yo compito en el Partido Verde. Eso habla de mi congruencia, de no estar brincando de un partido a otro. Y yo me voy a mantener en el Partido Verde. Esa es mi convicción. Pero además me han dado buen trato con el diputado federal Carlos Puente. Me une una gran amistad, un gran, profundo respeto que yo le tengo. Nos conocemos desde la infancia y pues en ese sentido nos vamos a seguir manteniendo. Bueno, vamos para cerrar este capítulo, vamos a adelantarnos un poquito. Para el 24, ¿va a buscar Jorge Miranda la reelección solo con el Verde o debe ir en alianza? Porque Morena trae sus candidatos a la capital. Sin duda. Hoy hay que recordar que el tema de las candidaturas es un tema muy complejo, porque puede venir siglado para mujer, puede venir siglado para varón, puede venir siglado para alguno de los partidos integrantes de la alianza, donde, bueno, pues yo me he mantenido con un gran respeto, porque pues así como también el Verde me respaldó Morena, me respaldó el PT y el propio PANAL. Y bueno, yo lo que quiero establecer es que no sabemos qué vaya a suceder. Sin duda, las dirigencias nacionales de los partidos a la hora de las determinaciones de quiénes sean los candidatos, pues tendrán mucho que ver. Nosotros hoy estamos concentrados en los grandes temas que tiene la ciudad
y ese asunto, la verdad, a mí no me quita el sueño. En su momento, pues las dirigencias nacionales tomarán sus determinaciones y nosotros nos sabremos de sujetar. Sí. Imagínate tú que digan, oye, pues la capital de Zacatecas va por a Morena y es mujer. Bueno, pues ahí yo veo cuadros muy valiosos, como mi propia síndica, Ruth Calderón Bahún, que ha trabajado muy fuerte y que ha sido una pieza fundamental en el bien actuar del ayuntamiento, pero además también de las decisiones dentro de Morena. Imagínate también que digan, va Morena y es hombre. Pues también veo gente muy valiosa. Ulises ¿no? Mejía. Veo a Ulises Mejía, al maestro Ulises Mejía, veo a Rodrigo Reyes, veo a Mariano Casas, a mucha gente muy interesante y talentosa que también pudiera hacer muy buen trabajo por la ciudad. Pero bueno, si ya las dirigencias nacionales deciden que es hombre y que es para el verde, bueno, pues yo también tendré que ser muy frío. Yo soy contador de carrera y siempre veo los números, ¿verdad? Entonces... ¿Pero aceptaría solo por el verde o siempre y cuando haya alianza con los otros partidos? Porque también PT tiene sus tiradores. El verde en la última plenaria tomó la determinación de ir en alianza con Morena. Y hoy 42 diputados federales del Partido Verde han avalado todas las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy, gracias a esas decisiones, la pensión universal de adultos mayores, que por cierto, no sé si la recibes, Paco. Sí. ¿Todavía no? ¿Ah, sí la recibes? Sí. Qué bueno que la recibes. Entonces, pues esa es una realidad. Entonces, en el caso del Partido Verde, esa es la determinación y nosotros sabremos de ser muy respetuosos. A mí no me gusta ni la confrontación, ni me gusta ser amachado, simplemente veo las distintas rutas y habremos de trabajar siempre por el bien de la ciudad. Nosotros no vamos a confrontar como lo he demostrado. Hoy las decisiones en el Cabildo se han tomado por unanimidad, no una unanimidad sospechosa, sino en donde todos hemos encontrado el punto de inflexión para caminar juntos de la mano, pero además, como siempre les digo, con el terrible clima de violencia tenemos. No podemos estar peleando todavía al interior del Cabildo. Eso ha caído muy bien. Ellos se dan cuenta que yo soy de una sola pieza, no digo una cosa y hago otra, no ando molestando a través de los medios diciendo cosas, lo que no me gusta lo digo de frente y así siempre vamos a actuar. Yo debo de reconocer el gran trabajo de mi síndica municipal en principio y de las y los regidores que independientemente de su origen político partidista se han puesto la camiseta de la capital. Estamos platicando con el doctor Jorge Miranda y vio la caricatura que publicó nuestro amigo Pablo Quesada de los alcaldes que salen encuerados de la reunión con el gobernador. No la vi, pero me imagino el mensaje. Del proyecto de que peso a peso de las inversiones gobierno-municipios. Sí. Y salen dos alcaldes y uno trae un calzón parchado y otro sin calzones. Y dice, ¿fuiste a la reunión? Sí, dijo, con el gobernador. Y firmaste, ¿verdad? El convenio. Pues sí, y salen encuerados. Bueno, lo que se suscribió ahí son cartas de intención. Mira, yo la verdad es que sí estoy totalmente de acuerdo en la suma de esfuerzos para multiplicar obras y acciones en favor y en el bienestar de la gente. Hoy lo que yo he conversado con el gobernador es que nos permita también a los municipios, porque la capital pues evidentemente tiene una capacidad instalada que nos permite trabajar muy rápido y a la par del Estado en la realización de obras importantes. Entonces yo le digo al señor gobernador, ahora denos oportunidad, nos depositan a nosotros y nosotros ejecutamos en la única idea, Francisco, de ayudarle al gobernador. Imagínate. Porque es al revés, ¿no? Es que el convenio se firmó y el municipio debe depositar a la dependencia para que la dependencia ejecute la obra. Se puede hacer en uno o en otro sentido.
se puede hacer en uno en otro sentido. Nosotros, yo le dije al señor gobernador, con mucho respeto, el gobernador, no es posible que hoy estamos apenas ejecutando el Fondo 3 del año pasado. ¿Por qué? Pues porque no hay la capacidad del Estado para poder abarcar los 58 municipios. Entonces yo creo que pues la curva de aprendizaje ya lo tuvieron, es un gobierno nuevo, yo lo entendí, pero hoy creo que debemos de sumar todos esfuerzos en esta idea de disminuir la violencia, que una parte muy importante es la generación de empleo. Hoy yo también le he comentado al señor gobernador de manera muy respetuosa que las obras por administración ni son las más baratas ni son tampoco las de mejor calidad, pero además no le estamos dando obra a nuestros contratistas. O sea, obra de administración es que la ejecute el gobierno con su propio personal. Así es. No que se contrate de una empresa. La mejor manera de dinamizar una economía como la que tenemos en el estado de Zacatecas es darle obra a los contratistas, porque se activan 21 sectores de la actividad económica y permite que mucha gente traiga dinero en la bolsa para consumir, y esto genera un efecto muy positivo en la economía. Cuando tú contratas a una empresa, pues le da trabajo a los albañiles, a la gente que pone el tablarroca, a la gente que se encarga de la electricidad, a los fontaneros, en fin, y se empieza a generar un efecto económico muy importante. Lo vivimos en la administración del doctor Monreal, lo vivimos en la administración de la señora Amalia García, donde había una gran actividad económica en el estado, derivado precisamente de la aplicación de grandes cantidades de recursos desde el gobierno del estado en obra pública. La descentralización de la obra, ¿no? Que los alcaldes buscaban contratistas, les daban chamba, y sí tienen capacidad los municipios de ejecutar obra. Sí, sin duda, pero además hoy, Francisco, hay una reglamentación del gasto desde el año 2017 excesiva. Cambió el criterio de comprometido a devengado, de tal suerte que hoy tienes que ser muy eficiente en la aplicación del recurso público para que eventualmente no puedas tener observaciones en lo particular y en lo institucional. Por eso es que hoy el ejercicio del gasto tiene que ser de una manera muy escrupulosa, atendiendo a todos los ordenamientos legales que nos obliga pues todo el marco legal aplicable. Finalmente, presidente, ¿qué pasó con la rehabilitación del Mercado González Ortega? Iba a ser un centro de atracción importante, pero se quedó a medias, ¿no? Bueno, existen... Y la Corona iba a participar. Sí, exacto. Bueno, había dos proyectos, digamos uno directamente vinculado a la Corona, y hay otro proyecto muy interesante, sumamente interesante, que tiene el Consejo Estatal de Desarrollo Económico del Estado. Es un proyecto que vale varios millones de pesos, alrededor de 60 millones de pesos, pero que se pretende convertir ese espacio en un espacio vivo, platicando con Eduardo López, pues uno de los principales empresarios en el estado. Es un proyecto de una gran dimensión, de una gran trascendencia, y que además tendría eventualmente garantizada la fuente de financiamiento. Este proyecto lo estamos retomando, pero evidentemente pues lo tenemos que consensuar con todas las organizaciones que traen ahí una gran defensa del centro histórico. Me he reunido con ellos, luego se quejan, oye, es que hay bares, es que hay restaurantes, es que hay ruido, y yo les digo, bueno, es que todos los centros históricos en el país y en el mundo son centros históricos vivos. El Güero Gutiérrez. Porque yo les decía, ¿no? O díganos si quieren que hagamos del centro histórico un monasterio o un panteón, ¿verdad? Donde no vaya nadie, para que no haya ruido, para que no, los centros históricos son centros vivos. Lo que sí yo reconozco es que necesitamos un plan de manejo del centro histórico, y tenemos un gerente que es el arquitecto Josué, un hombre muy experimentado, pero además con las habilidades que le permiten tener una gran integración tanto del INAH
que nos dolió muchísimo la muerte del licenciado Bonilla, con quien habíamos trabajado muy de la mano y muy bien en favor de nuestro centro histórico, en esta nueva condición que hoy traemos, Francisco, porque también debemos de decirlo, este es otro país. Después de la pandemia, pues hoy hay muy poco recurso en los estados y en los municipios, pero bueno, pues hoy tenemos que hacer uso de toda nuestra inteligencia, pero sobre todo de todos los elementos que todavía existen para poder potenciarlo. Sí traemos ahí grandes pendientes con el centro histórico, pero creo que con el tema de la iluminación vamos a dar un paso muy importante. Estuvimos hace días en Querétaro y qué centro histórico, de primera. Muchas casas que en Zacatecas están abandonadas y que se podrían convertir en estacionamiento público. Aquí, ese es un problema del centro histórico de Zacatecas, que siempre está lleno de coches. Siempre está lleno de autos, no tenemos parquímetros. Te digo, queremos ir del 1 al 2. Hoy, digamos, el tema más urgente es el de la iluminación por los hechos delictivos que hemos observado, el robo de autopartes, los cristalazos, el robo a transeúntes, en fin, porque la verdad es que sí lo tenemos en penumbras. Creo que este va a ser un gran paso y bueno, pues el que sigue es ya la conclusión junto con el INEGI a través de un proceso de georreferenciación de todas estas fincas para ir a los mercados inmobiliarios donde hay capacidad económica que eventualmente puedan adquirir estas fincas, que su mantenimiento es muy costoso y que eventualmente puedan ser cafés, restaurantes de especialidades y que le podamos dar una connotación distinta al centro histórico. Pero las que se están cayendo, ¿están identificados los propietarios? Sí, sí, casi todas. Hay algunas, pero muy poquitas que no están identificadas los propietarios. Regularmente son las que se están cayendo casas en donde, pues lamentablemente fallecieron los padres y los hermanos no se ponen de acuerdo en que si la venden o alguien de los hermanos se queda con ella. ¿Y está barato las fincas en el centro histórico? Pues regularmente se venden ya, digamos, no es barato. ¿En dólares? Pues digamos, no en dólares, pero sí es caro, pero regularmente se venden como terrenos, porque muchas de esas fincas, como tú bien lo señalas, tenemos un censo de poco más de 200 fincas que están en una condición prácticamente de abandono. Y había la intención de que se hiciera un fideicomiso, ¿no? Y que ese fideicomiso o esa comisión buscara a los dueños y les dijera, voy a arreglar tu casa, pero te la voy a cobrar. Y en época de Judith Guerrero había esa intención. Sí, es muy complejo porque, te reitero, son fincas que regularmente están en procesos judiciales muy largos y que creo que lo más conveniente, porque ya hemos hecho algunas ofertas a inversionistas que vienen a estudiar, hacer estudios de mercado en la capital y que eventualmente quieren poner un restaurante, se les ponen algunas opciones, se ponen de acuerdo con los dueños y eventualmente se han adquirido algunas fincas. Creo que esto es la mejor manera de tener un centro histórico en una muy buena condición, que pues lo hizo ya San Miguel de Allende, ¿no? Donde con una gran coordinación otra vez con el INE y Monumentos Coloniales puedas vender, decirles en qué condiciones están esas casas, cómo deben de quedar, porque por supuesto que hay una reglamentación muy estricta. Presidente, don Jorge Miranda, doctor Jorge Miranda, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Quiere darle un mensaje final a nuestros amigos que nos escuchan, que nos ven por la televisión, a nuestros paisanos de Chicago? ¿Ustedes no tienen club? En Chicago no tenemos club en California. ¿Y si mandan dólares? En una de las comunidades, en Rancho Grande, ahí tenemos un club, son como 3 o 4 clubes que tenemos ahí comunicación. Bueno, pues lo primero que les quiero señalar es que pues nos han tocado tiempos muy complejos para gobernar
hemos, no solo por el tema de la gran dificultad económica, sino por el clima de violencia que es lo que más lastima a las familias capitalinas. Hemos hecho nuestra parte, hemos sido solidarios, somos un municipio que no incrementamos un solo peso de impuestos, esto sí lo quiero señalar de manera categórica, a pesar de la inflación, no trasladamos el incremento de los distintos insumos en la prestación de los servicios de la capital a las familias. Hoy son tiempos de ser solidarios con las familias, nos vamos a apretar muy duro el cinturón hacia adentro y vamos a tomar decisiones inteligentes como fue todo el cambio de alumbrado público sin endeudar al municipio, pagando con el ahorro en el consumo de energía eléctrica. Creo que hoy estas son las fórmulas que funcionan en esta condición de país y de planeta distinta, donde hay muy poco recurso y donde el poco recurso que hay que utilizarlo de manera muy inteligente. Una administración moderna. Una administración moderna, donde bueno, también le estamos metiendo muy duro a los sistemas de información. En el pasado reciente, ustedes recordarán, ir a pagar el predial era toda una odisea, estar cuando menos 3 o 4 horas formados. Hoy lo puedes hacer desde la comodidad de tu hogar, lo puedes hacer a través de tiendas de conveniencia, por ejemplo, lo puedo decir a través de OXXO, los días sábados, los días domingos, a las 10, 11 de la noche, a la hora que pueden después de que salen de trabajar. Y la gente que acudió a la presidencia municipal, pues se dieron cuenta que no se tardaban más de 3, 5 minutos, porque hoy tenemos ya sistemas de información que nos permiten pues trabajar de una manera muy eficiente. Fíjese que estuvimos en Querétaro, le digo, y no hay Oxxos. En el centro histórico no hay Oxxos. Se defiende mucho al comerciante local. No hay Oxxos, ni tiendas como Extra o Circle K, no hay. Es comercio local. Eso es una muy Apúntelo para que... Es una muy buena determinación para seguir impulsando el comercio local, ¿no? Sí, a los consumo local. A los de las tiendas de abarrote que Ya. hacen un gran esfuerzo para trabajar. Sobrevivir, claro. Doctor, muchas gracias por su atención. Al contrario, un saludo a todos, un fuerte abrazo a la gente de la Unión Americana que nos ve desde Chicago. Un fuerte abrazo y un saludo. Muchas gracias por su atención y nos veremos en la próxima.